Buenos días, chicos. Con esta presentación de hoy acabamos la unidad 8 de los animales vertebrados. En este caso no os voy a poner quizzes ni os voy a poner un trabajo grande, ya que esta unidad 8 va a ir conjunta con la unidad 9 que trata de los animales invertebrados. Y al final de todo eso ya haremos una tarea. Empezamos hablando de las aves, las dueñas del aire. A la derecha veis una imagen en movimiento, son las grullas que se desplazan cuando hacen esos movimientos migratorios. Las aves tienen unas características especiales y es que su cuerpo tiene una forma normalmente aplanada y un cuello que en algunas ocasiones es largo. Eso les permite desplazarse mejor en el aire. No tienen dientes, normalmente tienen pico, su cuerpo está cubierto de plumas y en las patas tienen escamas y sus extremidades anteriores están transformadas en alas. Como hemos dicho, están cubiertas de plumas, ¿de acuerdo? Plumas que cubren todo el cuerpo, pero no todas son iguales. En algunos sitios encontraremos plumas que se llaman coberteras, mientras que en otro caso son plumas que se dedican a proteger y se llaman plumón. Son las que encontramos, por ejemplo, en los polluelos. ¿Qué otras características son importantes de las aves? Bueno, pues las aves sí son capaces de regular su temperatura, es decir, van a tener siempre la misma temperatura independientemente del lugar del planeta donde nos las encontremos. Eso se denomina con la palabra endotérmico. Respiran a través de pulmones, igual que nosotros, los mamíferos. Se reproducen mediante huevos que tienen una cáscara y que además deben ser incubados. Y por último, sus hábitos alimentarios son heterótrofos, ¿de acuerdo? Pero pueden alimentarse de hierbas, de grano, de otros animales, pueden ser carnívoros, pueden ser insectívoros, etc. Y en función del tipo de alimentación que tengan, van a tener un pico u otro. Por tanto, y en resumen, las aves son tetrápodos porque tienen 4 extremidades, las 2 anteriores transformadas en alas y las 2 posteriores cubiertas de escamas. Son ovíparas, es decir, ponen huevos y además los incuban y tienen el cuerpo cubierto de plumas. Pasamos al último grupo que vamos a ver, que es al que pertenecemos nosotros, los seres humanos, y es el de los mamíferos. Los mamíferos son increíblemente diversos. Encontramos mamíferos que se desplazan sobre el suelo, sobre tierra firme, como los gamos que tenéis en la imagen, como nosotros, los seres humanos, los perros, los gatos, los caballos. Encontramos mamíferos que vuelan, como los murciélagos, y también encontramos mamíferos que nadan o que viven debajo del agua, como por ejemplo las ballenas que tenéis en la imagen o los delfines. ¿Por qué se caracterizan? Bueno, pues la gran mayoría de ellos tienen el cuerpo cubierto de pelo, que les sirve como aislante para evitar el frío. Poseen unas glándulas que se llaman glándulas mamarias, que segregan la leche. La leche sirve para alimentar a las crías. Y son tetrápodos, es decir, tienen 4 extremidades, aunque como ya veremos, en algunos casos esas extremidades también están modificadas. ¿Por qué se caracterizan? Bueno, pues al igual que las aves son endotérmicos, es decir, que son capaces de regular su temperatura. Por ejemplo, en el ser humano la temperatura media está alrededor de los 36,5 grados. Da igual que vivamos aquí o que vivamos en Laponia, nuestra temperatura va a ser siempre aproximadamente la misma. Respiran a través de pulmones. Son vivíparos, es decir, que los mamíferos paren a sus crías ya desarrolladas, no crecen dentro de un huevo, sino que se desarrollan en el interior de un órgano que se denomina placenta. Eso permite a las crías alimentarse y crecer protegidas durante una fase en la que son vulnerables. Es decir, en los mamíferos existe el cuidado parental. Cuando la cría nace, los padres la cuidan hasta un determinado momento en que se puede mantener por sí sola. Tenemos los mamíferos hábitos alimentarios muy variados. Los hay herbívoros, carnívoros u omnívoros. Omnívoros son los que se alimentan de todo tipo de alimentos. Además, tenemos un sistema nervioso muy evolucionado, lo que hace que tengamos una conducta social más compleja. En resumen, los mamíferos tienen el cuerpo cubierto de pelo, son tetrápodos, el embrión se desarrolla dentro del cuerpo de la madre en una estructura denominada placenta y la madre segrega leche para alimentar a los recién nacidos. Pero
Hemos dicho que los mamíferos tienen pelo y que se desarrollan dentro de la placenta, pero no en todos los mamíferos ocurre así. Y aquí os voy a mostrar algunos ejemplos. Los mamíferos marsupiales son vivíparos, es decir, paren a la cría viva, pero no tienen una placenta, sino que las crías, cuando son muy pequeñas, se esconden o se protegen dentro de una bolsa que tiene su madre que se denomina marsupio. Un ejemplo de los marsupiales son los canguros. Si os fijáis en la imagen, en la mamá canguro sobresale la cabeza de un pequeño bebé canguro. También hemos dicho que los mamíferos son vivíparos, es decir, que paren a sus crías como tal. Pero existen mamíferos que ponen huevos, son los llamados monotrema. ¿Algún ejemplo de monotrema? Tenéis aquí, este es un equidna, ¿de acuerdo? Y otro de los ejemplos es un ornitorrinco, que seguro que os suena más. Abajo tenéis una imagen de un pequeño animalito que se mueve mucho. Parece un bicho raro, ¿verdad? Bueno, pues que sepáis que este animal se llama desmán ibérico y lo podemos encontrar al norte de la provincia de Cáceres. Pero si lo encontráis, no debéis hacerle nada porque está protegido, ya que está en peligro de extinción. El desmán es un mamífero que tiene pelo, pero es acuático. Nos lo podemos encontrar en algunos de los ríos de la provincia de Cáceres, del norte. También hay otras características que no se cumplen siempre, y en uno de los casos que no se cumple es en los seres humanos. Normalmente los mamíferos tienen mucho pelo, que le cubre todo el cuerpo. Sin embargo, en los seres humanos, que también somos mamíferos, esto no es así. Tenemos poco pelo y el pelo está solo en algunas partes de nuestro cuerpo. También tenemos glándulas mamarias y glándulas productoras de sudor. Eso nos ayuda a regular la temperatura. A pesar de que somos tetrápodos, nos desplazamos siempre con las dos extremidades posteriores, es decir, somos bípedos. Los bebés del ser humano nacen perfectamente desarrollados, pero no se pueden defender. Necesitan cuidado parental durante muchos años. El tamaño del cerebro es muy grande, de hecho es uno de los más grandes que hay dentro de los mamíferos, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos un sistema nervioso más evolucionado. Esto sirve que, por ejemplo, hace que tengamos un lenguaje para poder comunicarnos. En resumen, los seres humanos también somos animales vertebrados mamíferos. Una de nuestras características es que tenemos un lenguaje que nos permite comunicarnos y transmitir información de unos a otros. Los vertebrados, que son animales muy evolucionados, están adaptados a muchos medios para vivir. La adaptación es lo que hace que un ser vivo sea capaz de vivir en un medio determinado. Por ejemplo, encontramos vertebrados que viven en el medio acuático. Las ballenas, los delfines, las focas, los pingüinos son vertebrados que viven en el medio acuático. Todos ellos tienen una forma hidrodinámica, es decir, una forma que les permite surcar mejor el agua. Además, tienen músculos muy fuertes que les permite mover la cola y las aletas para desplazarse. Dentro de los animales que viven en el medio terrestre, de los vertebrados, tenemos animales que corren, como la imagen que tenéis arriba de un guepardo, que es uno de los animales más rápidos del planeta, animales que saltan, como las ranas o los canguros, que trepan, como las ardillas, o que vuelan, como los búhos que tenéis aquí, o los murciélagos, que aunque pertenecen a grupos distintos, aves y mamíferos, tienen una adaptación que les permite desplazarse por el aire. Por último, vamos a hacer un pequeño resumen de las características principales de los vertebrados. Como son animales, tienen nutrición heterótrofa. Además, poseen un esqueleto interno y lo que les caracteriza es la presencia de la columna vertebral, por eso se llaman vertebrados. A esa columna vertebral se unen las 4 extremidades, por eso decimos que son tetrápodos. Algunas de esas extremidades pueden estar adaptadas para nadar o para volar. Según su capacidad para regular la temperatura corporal, podemos decir que son ectotérmicos, como los peces, anfibios y reptiles, si no regulan su temperatura, o endotérmicos, como las aves y los mamíferos, que regulan su temperatura. Dentro de los vertebrados hemos estudiado 5 grupos de animales. Los peces, que viven en el agua, los anfibios, que viven a caballo entre el agua y la tierra firme, los reptiles, que ya viven en tierra firme, las aves, que la mayoría pueden volar y están cubiertas todas por plumas, y los mamíferos, que tienen el cuerpo cubierto del pelo y al cual pertenecemos los seres humanos.
Por último, os dejo aquí la tarea. Es muy sencilla. Tenéis que hacer dos resúmenes. Uno con las características principales del grupo de las aves y otro con las características del grupo de los mamíferos. Pero no sirve solo con poner una palabra. Tenéis que explicar cada una de las características. Bueno, pues hasta el próximo día.